Dicen que al sur del imperio, más allá de los reinos fronterizos, más allá incluso de las tierras yermas y de Karak Azul, se encuentran unas tierras de las que pocos hablan. Unas tierras que antaño fueron prósperas y abundantes, sin duda, la cuna de nuestra civilización. Pero una maldición cayó sobre ellos, pues pactaron con el gran nigromante Nagash, y lo que antes fuera verde, ahora es arena y cenizas. Las malas lenguas dicen que el innombrable les prometió la vida eterna, pero lo cierto es que desaparecieron de la noche a la mañana. Yo no creo en nigromantes y maldiciones, pero sí creo en la fortuna y en los tesoros. Así pues, aventurero, ¿tienes suficiente valor para acompañarme en esta aventura? Bienvenidos a New Kids on the Roll, un lugar donde viajar a otros mundos a través del rol y de la imaginación. Y hoy estamos aquí para viajar de nuevo al viejo mundo, a un lugar donde hemos viajado en un sinfín de ocasiones y que vamos a seguir viajando, pero ahora en este canal. Porque para quien no lo sepa, Draven y yo, que venimos de la última fortaleza, estábamos jugando una campaña que yo dirigía en el viejo mundo, una campaña de Warhammer Fantasy que estaba dirigiendo con el sistema Ithos. Y ahora, al habernos unido junto a Calfred aquí en New Kids on the Roll, vamos a seguir esta campaña para vosotros. Este vídeo es para intentar poneros un poco al día, porque entiendo que algunos de vosotros podáis tener interés y aún así no tengáis tiempo suficiente como para veros las 11 sesiones que hay colgadas en el canal de la última fortaleza. Aún así, para quien sea un tío ocioso y ansioso y quiera verlo, esas sesiones van a seguir estando ahí. Pero me dispongo en este vídeo a hacer un pequeño resumen que os ponga al día y así poder disfrutar de las sesiones que se van a venir hasta ahora. Comentar que es una campaña escrita y dirigida por mí. La estamos jugando con 5 fantásticos jugadores y la jugamos con el sistema de Ithos. No la juego con el sistema de Warhammer Fantasy Roleplay porque pensé en su momento que es un sistema algo difícil de entrar para jugadores que quizás no hayan probado ese sistema y quería que se centraran en la ambientación. Así que hechas las explicaciones, vamos con ese resumen. Y antes de nada, antes de empezar con la historia, me gustaría hablar de los integrantes. Tenemos a Criamon, quien interpreta a Conrad Constance, un saqueador de tumbas, descendiente de una familia de alfareros a quien, pues, por desgracia, le pierde la codicia y decidió tomar otros caminos. Tenemos a Draven, que interpreta a Galahern, un elfo de los bosques que no es otro que el de las aventuras de Warhammer Quest, una vez se separa de sus viejos compañeros de aventuras. Y veremos que Galahern, tras el paso de los años, se ha vuelto un personaje bastante más engreído y altanero. Tenemos por otro lado a Napus, quien interpreta a Gulagir Gorekson, un enano matador de Karak a Karak, con muy malas pulgas. Un enano que, por desgracia, tuvo que liberar a su propio padre del embrujo de la no muerte, porque Karak a Karak se ve asediado a menudo por hordas de no muertos, puesto que está muy cerca a Silvania. Al siguiente que presentaré es a Jesús, que nos interpreta a Abraham von Kelsin, un sacerdote itinerario del culto de Mor, con ciertos problemas de bebida desde que perdió a su querido hermano. Y por último, nos queda el personaje de Doble Fail, Canar Jarrus, un guerrero de Arabia, integrante del gremio de los Arañas Negras, que perdió su memoria recientemente
en extrañas circunstancias. Y bien, la historia empieza cuando todos estos aventureros coinciden en la taberna del Cuervo del Roble, en Nuln. Están allí porque encontraron un anuncio goloso, un anuncio colgado por un noble de la ciudad. Adalberg Burghausen buscaba aventureros para que le acompañaran a Neekara, a tierras del desierto, en busca de las riquezas allí olvidadas. Pero por desgracia, no eran los únicos que habían visto ese anuncio, pues la taberna estaba repleta de aventureros, de guerreros, mercenarios y miembros de distintos gremios interesados por tan sustanciosa oferta. Adalberg, acompañado por un guardaespaldas ogro llamado Groff, fue entrevistando a todos los interesados, uno a uno, y explicándoles las condiciones del viaje. Finalmente, escogió a 6 acompañantes, pero eso no agradó al resto de opositores que se rebelan contra esos elegidos montando una pelea de taberna. La pelea acaba con uno de ellos, un halfling del cual no recordaremos ya ni su nombre. La refriega dura varios minutos hasta que es intervenida por la guardia de la ciudad a golpe de cañón de salvas. Adalberg interfiere. Algunos de esos mercenarios acaban entre rejas, pero nuestros protagonistas se salvan por los pelos. El resto de la noche es más o menos tranquilo. Deciden dormir en la propia posada. No obstante, Abraham, esa noche, sufre una pesadilla en la que ve a su hermano encarcelado en una celda muy luminosa. Por otro lado, los extraños tatuajes de Canar Jarrus se transforman, mutan, mostrando en su cuerpo una nueva palabra, justo aquí, en el costado, la palabra Heidek. Todo esto despierta a los personajes, quienes se dan cuenta que la planta baja de la posada estaba empezando a arder. Conrad consigue ver a 2 figuras encapuchadas alejándose por la calle principal a toda prisa y salen de la posada antes que el fuego les alcance. A la mañana siguiente, Adalberg reúne a los personajes en un comedor y antes de hacerles firmar el contrato, les explica lo que ha sucedido. Resultó que contrató a 2 miembros de los Arañas Negras para incendiar la taberna. Primero porque quería poner a prueba a los elegidos para el viaje que iban a hacer. Y segundo porque la taberna resultaba ser un negocio suyo con bastantes pérdidas, del cual quería cobrar su seguro. Para ello necesitaba que el local estuviera prácticamente vacío. También les confiesa que él realmente no es Adalberg Burghausen, sino su lugarteniente, Marcus Hoffman. Por seguridad, el noble les estaría esperando en una propiedad de la familia, en los reinos fronterizos, a mitad del viaje. Tras firmar el contrato, los miembros junto a Marcus visitan el mercado en busca de todo lo que puedan requerir para el viaje. Provisiones, herramientas, incluso algún arma y artilugio pesado. Pero en mitad del paseo, un ratero consigue birlarle la bolsa de oro a Marcus y escabullirse entre las calles. Nuestros héroes les siguen hasta internarse en las cloacas de la ciudad. Es allí donde, tras seguir su rastro, acaban topándose con una comuna de cultistas, de mutantes y adoradores del caos que sobreviven bajo la ciudad de la pólvora. Tras un cruento combate, nuestros protagonistas acaban con todos ellos y recuperan el oro de su jefe. Tras estos pequeños contratiempos, al día siguiente, el grupo emprende su viaje. Pasan largos días hasta llegar a la siguiente gran parada, Aberheim.
Remontan durante varias jornadas el camino que transcurre ladeando el río Aber. En uno de sus primeros días se topan con una gran comitiva. Se trata de la comitiva de la duquesa Emanuel von Lewitz. La duquesa hace parar el carro, puesto que al parecer conoce a Marcus Hoffman. Parece que tuvieron algún tipo de encontronazo en el pasado. Tras una serie de rifirrafes, les cuenta que viene de Aberheim, puesto que los burgomaestres precisan de ingenieros para que les arreglen los diques y las presas, ya que cada año, en primavera, el río Aber desborda generando problemas en la ciudad y en sus alrededores. De todos modos, sin un conde elector al mando, las negociaciones son agua de borrajas. Días más tarde, en el viaje, el grupo avista una columna de humo y deciden ir a investigar. Gallagher se acerca hasta una granja, quemada y derruida, y comprueba con horror una pira de cadáveres quemados. Alrededor, decenas de huellas unguladas pisan en círculos. Sin dudarlo, augura que se trata de algún tipo de asalto, un asalto de una manada de hombres bestia. Al grupo le preocupa un asalto de estas características en mitad del corazón del imperio, así que deciden poner cartas en el asunto. No les resulta difícil seguir el rastro, pero tras atravesar el río Aber en el linde del bosque, acaban perdiendo ese rastro. Se adentran en la espesura hasta que en el interior del bosque, en un recóndito claro, encuentran erguido un enorme pilar con claros restos de rituales. No tienen mucho tiempo para indagar en ese lugar, porque un cuerno resuena y en cuestión de segundos se ven emboscados por todas direcciones. Nuestros hombres se ven envueltos en una batalla brutal, con varias oleadas de Gors, Ungors y Vestigors, arremetiendo contra nuestros héroes. Groff, tras varios golpes desafortunados, está al límite de la muerte y cae inconsciente cuando de repente, de forma espectacular, el pilar del rebaño empieza a levantarse y a flotar. Mientras siguen combatiendo, nuestros protagonistas contemplan horrorizados cómo bajo el hueco que ha dejado el monolito se puede contemplar un portal hacia mundos completamente desconocidos. Del portal empiezan a extenderse una serie de brazos rosáceos, sangrientos, gelatinosos, que arrastran los cadáveres hacia ese cráter. Frente a tal horrorosa visión, Gulagir, Kanar, Abraham, Conrad y Gallagher deciden agarrar como pueden el cuerpo del ogro y huir del lugar. Se mueven sin descanso durante horas hasta llegar al siguiente pueblo en el camino, Rusbach, donde socorren a Groff sin muelas, sin que se debate entre la vida y la muerte. En este pueblo explican lo sucedido a Jacob Habsburg, un sacerdote guerrero que allí habita. Cuando el sacerdote ve la gravedad del asunto, les pide a los protagonistas que le acompañen hasta ese claro para purgar todo el mal que allí reside y santificar la zona. Estos aceptan de buen grado, pero cuando vuelven al claro, observan que todo rastro de batalla ha desaparecido. Aún así, deciden purificar el lugar. Con Groff recuperado, nuestros héroes prosiguen el viaje hacia la capital de Aberland. A medida que se acercan a la gran ciudad, recuerdan lo que les contó la contesa, pues el camino empieza a encharcarse hasta que parece un barrizal. El hedor a putrefacción se incrementa cuando atraviesan el río Lammer por un puente en muy mal estado. Llegan a Aberheim.
Aberheim es una ciudad fría, húmeda, gris. Deciden resguardarse en la posada del final del viaje. Allí Gulagir se ve interesado por una conversación ajena. Al parecer, se cuenta que muchos mercaderes se niegan a viajar por el camino junto al río, pues se cuenta que en más de una ocasión, en la altura de ese puente que cruzaron, en el Lamer, las carretas han sido atacadas por trolls del río. No nos centraremos en cómo el grupo rehace el camino hasta el apestoso río y termina con esa familia de trolls exitosamente, casi sin pestañear. Pero esa ida y venida tiene sus consecuencias. Al volver a la posada del final del viaje, Conrad encuentra una nota clavada con una daga en la puerta de su habitación. Un viejo compañero de negocios, por así decirlo, John el Plumas, extorsiona al chico para que vaya a verle a su guarida. Los restos de fragmentos de un jarrón firmado por su padre en el suelo activan todos los signos de alarma del ladrón de tumbas. Así que decide ir solo, no sin antes explicarle a sus compañeros, a la posada del cerdo en pie. John el Plumas, tras una breve y tensa conversación, le pide, o mejor dicho, le exige un trueque sencillo: el cuerpo vivo de su padre, a cambio del cuerpo inerte de un noble ya enterrado en los jardines de Mor, un noble llamado Feldon Kreugar. Por cierto, en esa reunión, Conrad se percata de que uno de los esbirros de John el Plumas es clavado, completamente idéntico a Gallagher. Quizás por ese sujeto, Gallagher no había tenido muy buena acogida en la posada por parte de la camarera del final del viaje, ya que le reclamaba la manutención de un supuesto hijo en común, hijo del cual Gallagher evidentemente se desentendió. Pero volvamos al problema de Conrad. Con la ayuda de sus compañeros y de los ya pocos amigos que Abraham le quedaba en el templo de Mor, consiguen crear una farsa y sacan del jardín un bulto envuelto en sábanas con la intención de hacer creer a la banda de El Plumas que el difunto Kreugar se encuentra en su interior. Cuando lo entregan en la plaza del Matarife, John el Plumas le explica a Conrad dónde tienen retenido a su padre, pero el bandido no se deja engañar. Revela el interior de las sábanas vacías, puesto que dice que quiere rajar las tripas del noble para encontrar algo que buscan en su interior. Tras abrir las sábanas y revelar la farsa, inevitablemente se desata una confrontación sangrienta y letal, pero para los miembros de la banda de malhechores. Todos se enfrentan a los miembros de la banda, y Gallagher se enfrenta directamente con su impostor, y al luchar contra él, se percata que ese sujeto es prácticamente una copia de sí mismo, no solo estéticamente, sino también en cuanto a cualidades físicas y a habilidades. Han acabado con la banda, pero por las palabras de John el Plumas, saben que alguien mucho más peligroso estaba por encima de ellos tras ese encargo. Por su parte, Conrad se reencuentra con su padre, pero éste le rechaza. No quiere saber nada más de su hijo, que ve que sin vuelta atrás va dando pasos hacia un camino peligroso, un camino que lo involucra con criminales y con supuestas aventuras que tarde o temprano le conducirán hasta la muerte. Hijo, no quiero sufrir más. No me hiciste caso entonces y no lo haces ahora. Así que estás muerto para mí. No vuelvas a llamar más a la puerta de mi casa, por favor. Abraham
se queda intranquilo con las afirmaciones de John el Pluma, así que decide visitar el mausoleo donde está enterrado Feldon Kreugar y, mediante los poderes de su dios, entrevistarse con el alma del difunto. El viejo noble le revela unas afirmaciones que sacuden al sacerdote. Un viejo amigo llamado Farid Jarrus le confió una gema, un rubí con un escarabajo dentro, para que la protegiera con su propia vida, pues él debía partir de viaje con su hijo Kanar. Esa gema de vital importancia para Farid era reclamada por el gremio de los Arañas Negras. Cuando los Arañas Negras entraron en la propiedad de Feldon Kreugar, éste decidió tragarse la gema antes que le capturaran, para que así no pudieran encontrarla. Sin saber muy bien qué hacer con esta información, que algo más revelaba a Kanar de su pasado, deciden abandonar Aberheim por el viejo camino de los enanos, dirección al paso del fuego negro, y proseguir así su viaje. El camino hacia las montañas negras es poco transitado y tiene escasos inconvenientes para seguir avanzando rápidamente, así que sirve como tiempo de reflexión para nuestros aventureros. Pero Kanar sabe que pronto llegaremos al pueblo cuyo nombre le revelan los extraños tatuajes de su cuerpo: Heidek. Llegamos finalmente a Heidek y con ello al tramo final de lo que llevamos jugado hasta la fecha con este grupo. El pueblo montañoso, con claras reminiscencias enanas, se ve en serios problemas. Los alrededores del templo de Sigmar están abarrotados de mendigos y gente sin techo. Prácticamente nuestros héroes tienen que avanzar vigilando de dónde pisan. De pronto, entre los lamentos de peticiones de limosna, una voz joven grita el nombre de Kanar. Uno de los mendigos de esa zona afirma conocer al guerrero de Arabia. Cuando se fijan en su forma de sentarse, se dan cuenta que al chico le falta una pierna. El joven llamado Bleb es conducido a una taberna donde, con algo de comer, les cuenta a los viajeros que meses atrás vinieron aquí junto a Kanar y a su padre Farid para cumplir una misión para los Arañas Negros, puesto que todos eran miembros de ese gremio. Debían limpiar una mina enana de una maldición, pero no llegaron a entrar. Cuando se estaban adentrando en ella, hubo un movimiento sísmico y el techo se les vino encima. Tu padre quedó atrapado en el otro lado del desprendimiento, quedando enterrado dentro de la mina, y a mí una enorme roca me atrapó por la pierna. Dijiste que volverías a por nosotros, pero no lo hiciste. Kanar y Gulagir se levantan decididos con intención de ir a esa mina y desvelar parte de este asunto. Por otro lado, Bleb confunde a Galahern, puesto que en el gremio había un elfo muy parecido a él, un elfo que siempre iba acompañado de un bárbaro de más allá de las tierras de Kislev. Esto escama muchísimo a Galahern, que necesita separarse momentáneamente del grupo para desnudarse en la intimidad y comprobar si realmente hay una araña tatuada en algún lugar de su cuerpo, cosa que por suerte o por desgracia no es así. Kanar encarga construir un sillastro para poder llevar a cuestas a Bleb hasta esa mina y emprenden el viaje con el chico como guía. A través de una grieta en la montaña, se adentran en esa mina cuando llegan a los aposentos de ese pequeño y olvidado Karak. Encuentran el desprendimiento descrito por Bleb. Consiguen entrar por otro lado y cuando están dentro de las estancias, los cadáveres de los enanos allí postrados se levantan para luchar.
Sin duda, algún poder nigromántico imbuye la mina de ese mal. A través de un largo pasillo y una sala de registros de entrada y salida llegan a una habitación señorial. En una mesa, Cannar puede leer los últimos párrafos de una especie de diario escrito por su propio padre. Pero en ese momento, una figura se levanta de entre las sábanas de la cama y una espada mágica se prende en luz. Cannar reconoce a su padre Harit en ese cadáver andante, pero pese a sus esfuerzos por intentar evitarlo, Harit es abatido por los compañeros de Cannar. Le dan un tiempo de cortesía para que Cannar pueda despedirse de su padre, y en ese tiempo, los tatuajes de Harit, a través del contacto, se transmiten del cuerpo inerte del padre al cuerpo vivo de Cannar. Cannar puede leer claramente esos tatuajes egipcios. Hijo, encuentra a Feldon Kreugar. Él guarda el otro ojo de Muntasir. Son la llave para entrar a la ciudad de Bel Aliaz. En el templo de Líbaras encontrarás el camino. Llega hasta la ciudad y comprenderás la verdad sobre nuestro pasado. Siento no poder acompañarte hasta el final. Entre sus pertenencias, aparte de esa espada, Cannar encuentra una gema igual a la descrita por el alma de Feldon Kreugar, un rubí con un escarabajo incrustado. Siguen explorando la mina y tras acabar con no muertos, espectros y incluso una estatua rúnica enorme que recobra vida y les ataca, limpian la estancia del señor del Karak. Libres de todo peligro, frente a ellos se postra ahora una enorme puerta enmarcada por el relieve de un dragón y sus alas. En la puerta, Gulagir puede leer unas runas. El futuro es próspero cuando la sangre es fuerte. Conrad detecta que una trampa letal une la puerta con toda la estancia. Tras intentar desactivar la trampa con una serie de pulsadores con grabados de los distintos miembros de la familia enana, algo sale mal y la trampa se activa, soltando una gran deflagración en toda la estancia. Parte del grupo es bastante malherida, por lo que deciden tomarse un par de pociones, regalo del sacerdote guerrero con quien estuvieron días atrás. Con la trampa desactivada, Conrad Constance abre la puerta y tras librar batalla de nuevo con unos espectros tras un pasillo, encuentran un valioso tesoro. Entre oro, gemas y joyas, vislumbran una enorme perla de color morado que irradia un aura maligna. Gulagir, con su hacha rúnica, destruye la gema, la perla, librando de todo mal esa mina. Pero la decisión se toma algo tarde. El aura del objeto maldito les ha afectado durante ese valioso tiempo, y Bleb cae fulminado, inerte, colgando en las espaldas de Cannar Jarrus. Y en este punto nos hemos quedado hasta la fecha. Volveremos en la siguiente sesión, la sesión número 12, aquí en New Kids on the Roll.